Bueno, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Me acompaña Javier Peñeiro en representación de la Salud Pública de Saladillo, Alejandro Mendaris en representación pública del Consejo Deliberante y Ismael Delgado en representación pública de la Seguridad Pública de Saladillo. La intención de esta conferencia es tratar de contarles algunas medidas que vamos a tomar y algunas cuestiones y ponernos a disposición de evacuar todas las dudas que de alguna manera pueda generarse y que sirvan para seguir transmitiendo información precisa a nuestros conciudadanos, a nuestros vecinos de Saladillo. En primer lugar, quería comentarles que a partir de hoy mismo estamos tomando algunas decisiones que se van a volcar en un nuevo decreto que seguramente en pocas horas se lo vamos a transmitir a todos, donde de alguna manera volcamos, como lo hemos hecho desde el primer momento, desde el 20 de marzo, toda la legalidad que tratamos de imponer en Saladillo para de alguna manera atenuar los golpes de efecto de esta pandemia que no solamente involucra a nuestro pueblo, sino todo el país y la humanidad en general. Una de las cuestiones que veíamos y advertíamos en los últimos días es la necesidad de incrementar los controles en espacios públicos, y cuando hablamos de espacios públicos tiene que ver con las plazas, con los parques, con aquellos lugares donde se generaban recreación de alguna manera incontrolable, porque era gente que estaba conviviendo con demasiada cercanía. Hay cuestiones, ¿no es cierto?, que establecen los decretos nacionales y por otra parte los decretos provinciales de alguna manera no lo avalan, y en el caso nuestro la verdad que tenemos que ver cómo instrumentamos los controles para tratar de alguna manera de reducir al máximo ese riesgo que todos los fines de semana entendemos que se puede estar corriendo. Vamos a tratar de coordinar de manera tal de que tanto tránsito como policía distrital, policía local, estén más abocadas al control del día en cuanto a las actividades de recreación que se generan y por supuesto a los controles nocturnos en cuanto a la actividad también recreativa que puedan generarse con fiestas clandestinas y alguna cuestión de ese tipo que son de público conocimiento. Una de las medidas que vamos a tomar, además del control de los fines de semana en esos espacios para impedir que haya gente en esos lugares, porque hoy ningún decreto provincial lo permite, o sea, hoy no está permitido estar en los espacios públicos. También hemos tomado la decisión que a partir de hoy y hasta el 20 de septiembre, en principio como mínimo, el tiempo dirá si lo podemos sostener o no a partir de esa fecha. ¿Por qué 20 de septiembre? Porque el tramo que termina la situación actual anunciada por el presidente, que no es cuarentena, pero que en definitiva es un tramo de control. Vamos a no permitir la apertura de los restobar, bares y cervecería. Solo se permitirá el servicio de delivery y por supuesto venta del lugar, como lo hacían anterior a la apertura, ¿no es cierto?, que habíamos autorizado. En caso de restaurante, parrilla y pizzería, se restringe hasta las 12, hasta las 24 horas. Entendemos que de alguna manera son los que mejores cumplieron con este tema y nos parece bueno permitirlo, porque realmente o seguirnos de alguna manera que estén abiertos, porque realmente han cumplido, se los ha controlado, hemos estado cerca y no hemos tenido inconvenientes en ese sentido. Habitualmente las personas que van a los restaurantes han sido familias o vínculos muy cercanos y no hemos tenido inconvenientes en ese sentido. La verdad que no nos gusta o no nos pone bien afectar la actividad laboral y comercial, porque todos tienen necesidad de hacerlo, pero evidentemente estos lugares son lugares que como cuestión sanitaria se torna muy difícil el control estricto por parte del Estado. El Estado no puede delegar esta función en nadie. A veces tratamos de conseguir de alguna manera aliados del Estado, que son los propios comercios, y eso lo planteamos siempre. Nosotros precisamos comerciantes serios, responsables, que estén aliados al Estado en el buen sentido de la palabra. Les permitimos trabajar, pero son los que tienen que de alguna manera poner el orden. Si alguien va a un almacén, va sin barbijo, no respeta la distancia, hace lo que quiere, evidentemente el comerciante tiene que ser un aliado del Estado, diciéndole que preferible que se vaya, y es preferible perder un cliente y no ganarse muchos enemigos con los propios vecinos que de alguna manera van a ese almacén o a ese comercio sabiendo que pueden de alguna manera recibir buena atención. Me parece que esos aliados, en el caso de los bares, resto bar y cervecería, no lo hemos tenido. Nos ha costado muchísimo en este tiempo que entendieran este mensaje. Y hablar, hemos hablado. Porque la verdad que lo que hemos hecho hasta ahora es hablar
extremadamente mucho, hemos clausurado, hemos conversado, le hemos pedido colaboración, pero muchas veces uno advierte que las palabras evidentemente caen en lugares, ¿no es cierto?, de imprudencia o de falta de respeto, y me parece que en este tipo de cosas no son todos, pero desgraciadamente en algunas cuestiones pagan justo por pecadores. A partir de las 24 horas hasta las 7 de la mañana vamos a restringir la circulación en la vía pública solamente para cuestiones esenciales. ¿Qué significa esto? Quien vuelva del trabajo, quien va al trabajo, porque hay gente que trabaja a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, quien tenga una necesidad sanitaria que tiene que ir al hospital, a un CAP o a una farmacia, lo va a poder hacer, simplemente explicarle al policía o al inspector de tránsito que está haciendo ese trabajo. Ahora si andan 10 personas caminando juntos, evidentemente es imposible pensar o imaginar que están yendo a una farmacia. Entonces, me parece que, ¿y por qué lo hacemos hasta las 7 de la mañana? Porque es el horario que arranca de alguna manera la actividad deportiva, que no la vamos a restringir por ahora. Creemos que es necesario que la gente tenga esa actividad de recreación en forma aislada, respetándose, guardando la distancia, tomando las precauciones del caso. Y por supuesto estamos trabajando con fundamentalmente el área de seguridad municipal y policía en la conformación de los corredores seguros, que tiene que ver con este tema de ir conteniendo a la sociedad en esos lugares que muchas veces se toma como espacio, ¿no es cierto?, de vincularse, encontrarse y hacer algunas cuestiones que no son del todo aceptables en esta etapa, ¿no? Me parece que es una etapa donde nos tenemos que seguir cuidando mucho. La verdad que la realidad de Saladillo es compleja como el resto. Recién hablamos fuera de la conferencia con ambos médicos y coincidíamos que la situación nuestra es compleja porque ya es compleja alrededor. Si nosotros tuviéramos revancha, porque Saladillo está en una situación crítica en cantidad de camas ocupadas, en cantidad de contagios, y tenemos la revancha de que 25, Roque Pérez y Las Flores y todo ese lugar no lo tiene, tal vez tendríamos de alguna manera algún resguardo y alguna posibilidad de ser un poquito más permisible. Hoy la verdad que estamos en una situación crítica, el país está crítico, en la provincia de Buenos Aires ni hablar, y creo que es necesario tomar algunas medidas que no son simpáticas para nadie, absolutamente para nadie, pero creo que de alguna manera permiten atenuar esta situación que estamos atravesando, tratando de contener que el sistema de salud público y el provincial y municipal puedan de alguna manera garantizar el tratamiento, ¿no es cierto?, de la situación que se vaya generando en Saladillo. Estas tampoco son las medidas. Se ha complicado el interior de la provincia, esta es una realidad que nadie desconoce, lo vemos en muchos de los pueblos del interior y nosotros no somos ajenos a esto. Quiere decir que si nosotros mantenemos esta pendiente de curva, en 12 días estaríamos en una situación similar a Bragado, que sabemos fue muy complicada. Bragado, cuando tuvo ese problema, tuvo la ayuda nuestra, porque los demás pueblos del interior de alguna manera no estaban en esa misma situación. Nosotros tenemos encima la contra de que no tenemos ese backup. Es decir, vamos a tener que soportar lo que venga solos. Esto tenemos que ser muy conscientes, los días venideros, 30, 40 días, van a ser muy difíciles y si hacemos las cosas mal pueden ser caóticos. Tenemos que tomar todas las medidas para que sean solo muy difíciles. La edad promedio, hemos visto en nuestra comunidad que ronda los 27, 28 años, que es 10 años por debajo de la edad promedio de la Argentina, que es aproximadamente 37 años. Esto nos hace ver una cuestión muy importante y es que los jóvenes son quienes de alguna manera conservan la transmisión del virus, pero son sus padres y sus abuelos los que padecen las enfermedades graves y eventualmente fallecen. Esto es muy duro para la comunidad en general y es muy duro para la comunidad médica, porque sabemos que los días que nos vienen significan un sobrecargo tremendo, desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista físico. Además, acá tenemos una escasez extra del recurso humano, en el interior pasa esto, mucho del recurso humano es compartido por los pueblos, es decir, nuestros terapistas trabajan en Bragado, trabajan en 25 de mayo, con lo cual, por ejemplo, tenemos que multiplicar por 3 su esfuerzo. Más que nunca, hoy la comunidad nos ayude a cuidarnos entre todos, que se respeten estas consignas que tanto repetimos, como el uso del barbijo, como el distanciamiento social, como evitar las reuniones. Son todas cuestiones fundamentales que
nos van a permitir salir de esta crisis. Bien decía Javier, bueno, todos vemos en los comunicados diarios el aumento de casos, el aumento de sospechosos y de positivos, y bueno, todo el trabajo que hay que realizar alrededor de esa situación pone obviamente en estrés a todo el sistema sanitario, pone en estrés al hospital, a los médicos en la guardia que tienen que hisopar, pone al estrés por supuesto a la cuestión de las camas, y también por supuesto pone el estrés al sistema municipal, que está haciendo un gran esfuerzo. Ustedes imagínense que la cantidad de personas con las que hay que comunicarse diariamente para informar la cuestión del aislamiento, preguntar cómo están, evaluarlos, asistirlos muchas veces, porque muchas personas necesitan en su domicilio asistencia. Y bueno, todo eso es una tarea enorme que para que salga bien necesitamos que la comunidad colabore, y la forma de colaborar es precisamente manteniendo todas estas cuestiones con las que venimos predicando desde ya hace muchos días. Como dijo el intendente, a partir del fin de semana se van a privatizar los controles de acceso a la ciudad, lo que nos va a permitir contar con mayores recursos humanos. Esos recursos humanos, que pertenecen mayormente a la policía local y en algún caso a la policía, a la comisaría de seguridad, van a ser volcados a la calle, primeramente en lo que serían los corredores seguros. Esos corredores seguros se van a dar en los que son espacios públicos, como primer medida en horarios diurnos, para evitar la aglomeración de personas como la que hubo el fin de semana con estos días primaverales. Y a su vez nos va a permitir incrementar la fuerza operativa y la capacidad operativa en horario nocturno, porque debido al cierre de algunos bares, cervecerías y demás, nosotros notamos que seguramente se van a incrementar algunas reuniones privadas, que es lo que hay que desalentar. En el caso que sea necesario, se utilizarán los instrumentos legales que tenemos a nuestro alcance y se elaborarán las actuaciones que correspondan. Es importante entender que las medidas que tomamos, esas medidas que parecen duras, tienen que ver con una cuestión de proteger a nuestros jóvenes, de no dañarlo, y que ese daño no se transforme también en el daño, como decía Javier, a personas mayores que ellos mismos de alguna manera aprecian, valoran y aman, como son sus padres. Está demostrado, científicamente demostrado, pero no por un científico afuera, sino por los médicos de acá a nivel local, que la edad promedio de los asintomáticos, que de alguna manera se contagian y contagian, ha bajado muchísimo. Estamos en menos de 30 años. ¿Qué significa esto? Que evidentemente se produce en ámbitos donde resulta casi difícil, ¿no es cierto?, generar el control por parte del Estado. Por ese motivo tomamos la decisión. Vale la pena reiterar. Tiene que ver con este método de falta de protección que evidentemente no podemos garantizar, y la única forma es por un tiempo importante que no funcionen los bares, los restaurantes y la cervecería. La intención de esto es tratar de implementar esta medida a partir de hoy. A la tarde van a tener el decreto firmado por el municipio. Imponer estas medidas, vuelvo a repetir, que no son simpáticas, no son agradables, pero en definitiva son necesarias. Hoy es el momento de hacerlo. Ojalá podamos atenuar un poco el golpe, ojalá podamos contener y ojalá podamos de alguna manera satisfacer la demanda sanitaria de nuestro pueblo.